Bienvenidos al episodio 31 de las conversaciones del trilema energético. ¿Cuánta volatilidad tiene el precio de la electricidad? ¿Cómo impacta en la factura? María Luisa y Ham charlan con Paula Román, directora general de FENIE, una de las comercializadoras de luz y gas más importantes en España con más de 400.000 clientes. Hoy hablamos del coste y del precio de la electricidad. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo, y bienvenida, Paula, a las conversaciones del trilema energético. Bueno, antes de nada agradeceros el poder estar aquí con vosotros, María Luisa y José Antonio, un placer. La verdad que tener un hueco para poder hablar de estos temas con toda la humildad del mundo y compartirlo siempre es una maravilla. Como a todos los invitados, te pedimos que compartas con nosotros un dato relacionado con el trilema energético y con el tema de hoy, que es la comercialización de electricidad. Muy bien. ¿Qué nos traes? Bueno, a ver, pues desde nuestro lado, como comercializadora, sí que como hemos ido viviendo estos años, igual que generación, que clientes, que todos, una gran volatilidad del mercado, yo el dato que he traído es ese, es cómo estábamos cuando el mercado era más normal y cómo estamos ahora y si creemos que eso va a evolucionar o no. Un dato de referencia es pues esta volatilidad del precio del pool diaria, viéndola en promedios, ¿no? Si vemos el promedio horario, el promedio diario o el anual, si me fijo en el anual, un dato más general, pues hace unos 5 años pues podía subir o bajar en torno a 5 o 6 euros megavatio hora. Igual estábamos en torno a 50 euros de pool y subía o bajaba 5 o 6 euros. Y sabíamos que en torno a ese mercado nos movíamos. Ahora no hemos vuelto a los 50, seguimos todavía en 70 de media, pero es que se ha multiplicado por 400 esa volatilidad. Ahora ya no es más o menos 5 o 6 en el anual, estamos hablando de 25 o 30 euros megavatio hora. Entonces lo que vivimos probablemente es que vayamos hacia un entorno de precios más bajo, con renovables y demás, pero no a una reducción de la volatilidad. Es Guau. curioso, Paula, porque yo he vivido el famoso kilovatio estable Sí. y claro, Qué bonito era. sí, qué bonito era, sí. Y pasar a esta situación que cuentas es tremendo, ¿no? Para los analistas y los calculistas. ¿A qué crees tú que se debe este incremento de la volatilidad? Supongo que habrá muchos factores, pero coméntanos 2 o 3 que creas que son relevantes. No sé si es casualidad o causalidad, ¿no? Pero justo digo, ¿en qué momento quitaron los límites? Porque es que unos meses antes de que todo ocurriera, existían unos límites de 0 y 180. Dijeron, va, venga, pues los quitamos. ¿Por qué? Yo digo, ahora ya, ¿por qué? Porque luego hemos vivido hasta 700 o vivimos 200 y vivimos en el 200 planos casi por encima durante muchos meses, ¿no? Entonces, hay un factor que es que ya no hay umbrales mínimos y máximos, eso está claro, cuando antes sí que lo sabía. Y hay otro, pues que bueno, el precio de casación, ¿no? Si el gas marca muchas horas precio y está a un precio muy alto, pues sube. Y si las renovables marcan un precio muy bajo, incluso cero, pues baja. Entonces esa distorsión entre cuál es la tecnología que marca el precio junto con que ya no hay umbrales, pues nos pone en esta situación. Y luego, aparte de que no hay, como no se almacena todavía, ¿no? Pues bueno, tenemos estos momentos de altibajos. Hablas de esa volatilidad. Yo me pregunto cuál es el impacto que tienen los precios negativos, no solo los máximos, pero los precios negativos, especialmente en todo lo que está ligado con PPAs, con acuerdos entre comprador y generador en el precio final. Pues fíjate que yo ahí todavía no es algo que nosotros hayamos puesto el foco puro como comercializadora. Es verdad que ahí muchas veces, incluso cuando vamos hablando, depende de con quién hablas, no sé, hablas con la generadora o con la comercializadora, pues al final somos una cadena. La cadena del suministro completo desde el generador, el distribuidor, está el transportista, el comercializador y el cliente. Nosotros lo estamos sufriendo mucho más directamente ahora en los parques que representamos de planta Recore, justo estos meses. Porque aparte de consumidores hay productores y estas plantas pues hay una normativa que indica que si hay más de 6 horas continuadas con un precio negativo o cero, pues esas horas equivalentes no cuentan. Entonces eso les afecta a sus ingresos
Y ahora puntualmente está viendo, bueno, puntualmente, que probablemente ya dure un poco en el tiempo y van a tener que hacer algún ajuste, pues en vez de ingresar dinero, están teniendo que pagar. Y en medio hay, pues, por ejemplo, las comercializadoras tenemos que ver cómo apantallar ese problema, ¿no? Porque al final en medio siempre estamos con riesgo de crédito. Entonces vamos viendo cómo tratar de acompañar a los clientes, tanto a clientes como a productores, en estos momentos de gran salida de circulante, que luego van a ir recuperando con los meses, pero en el camino pues lo sufres. O sea, nosotros lo estamos sufriendo más por ahí. Paula, has mencionado antes muy de pasada el almacenamiento. ¿Tú crees que el almacenamiento de las energías renovables no gestionables podría paliar o amortiguar este efecto tan volátil del mercado, de los precios, o es irrelevante? Yo soy optimista. Creo que es fundamental el que tengamos todos una visión, ¿no? Una visión clara de hacia dónde nos gustaría ir y por mucho trilema que tengamos en el camino, qué aspectos tenemos que ir tocando para llegar ahí. No significa que sea fácil o difícil, pero sí que tenemos que llegar hacia eso. Y ahí yo ahí vuelvo un poco con el tema, ¿no? Puedes poner almacenamiento a nivel más de generación o incluso en la etapa final del cliente. Entonces se Ujú. puede gestionar la oferta, se puede gestionar la demanda. Creo que muchas veces cuando se habla de ver cómo gestionar estos riesgos en la energía, se habla más de cómo gestionarlos desde el origen y no tanto desde el destino. Entonces, me parece también muy importante ver cómo dar herramientas. Ahora que estamos en un entorno de digitalización y de cambio energético, hay mucho que se puede hacer en casa del cliente. Ahí se puede ver, por ejemplo, si poner un almacenamiento, en qué sentido le interesa y en qué no, y cómo gestionarlo. Aunque los números todavía no salgan, pero bueno, para eso habrá que ver cómo meter ayudas o cómo ver cómo evoluciona y en el momento que se pueda, a nosotros nos lo demandan, ¿eh? Nuestra empresa es de instaladores, ponen autoconsumos con almacenamiento porque lo demanda el cliente. Y un siguiente paso natural que nos está surgiendo es, oye, quiero que me gestiones como comercializador económicamente, que me balancees junto con mi almacenamiento en la carga y descarga de la energía en mi vivienda para optimizarme. A nosotros estamos en eso. ¿Cuánto aporta? Pues es que al final es la suma de todo. Yo no desecharía nada. Hablabas del riesgo de crédito. Creo que España es el país europeo con más comercializadoras de electricidad. Creo que en el listado de la CNMC hay más de 500, o las había hasta hace poco. Algunas en tarifa regulada y otras sin tarifa regulada. Hay una volatilidad muy grande, como explicabas. ¿Esto cómo se traslada al cliente? Pues a ver, yo creo que justo has nombrado ahora el tema de no el número, sino que haya un mercado regulado y un mercado libre. Creo que es un tema también que si queremos aportar una visión de cambio, donde de verdad todos somos actores, y muchas veces se está hablando de que el propio cliente quiere ser partícipe, quiere ser parte activa, ¿no?, del cambio. ¿Qué papel le queremos dar al cliente en todo esto? Y aquí a un poco un poco me voy a explayar un poco más a ver si se entiende, ¿vale? Si decíamos que en la cadena tenemos generador, distribuidor y comercializador, el comercializador es un engranaje muy importante con el cliente, porque al final en la factura, que es una de las patas del trilema energético, ¿no?, que al final es cuánto me va a costar la energía, en la factura está el precio y está el consumo, están las dos cosas. Para rebajarla hay que tocar precio y hay que tocar consumo, optimizaciones de potencia, recomendaciones. Eso un mercado regulado no lo puede hacer, no tiene esa Ujú. visión. Y nos estamos encontrando que al final es difícil para el usuario, para el cliente, el decidir, oye, ¿yo qué hago ahora? ¿Me voy a mercado libre o me voy a mercado regulado? Tiene dos señales. Y las dos señales ni siquiera tiene claro qué es mejor para mí. Yo ahora, de verdad, una cosa son consumidores vulnerables, que hay que protegerlos, hay que ver cómo, pero en el mercado libre, ahora mismo, hay suficientes tarifas, suficientes soluciones y suficientes recomendaciones como para no ser necesario un mercado regulado. Que ahora mismo, incluso con el precio que tiene el PVPC, está un poco a caballo entre un indexado y un fijo, ¿no? Entonces, es un camino intermedio.
Ahora mismo un cliente en mercado regulado no está más protegido en precio. Según la tarifa que tenga, va a pagar más o menos que en mercado libre. Entonces, me parece importante lanzar una señal de qué es mejor, mercado regulado o libre, y si de verdad debe haber un camino que no es fácil hacia la transición energética, y además viene una directiva de Europa que impone Sí. Te una, iba a preguntar una si la liberalización tarifa progresiva. regulada crees que la va a seguir permitiendo Europa. Es que creo que hay una disyuntiva ahí, ¿no? Creo que por un lado, pues nuestro país lo potencia, aunque por otro lado desde Europa haya una directiva, pero no veo una presión clara para incentivar la desaparición del mercado regulado. Y me parece una pena porque al final ya hay suficientes bloqueos o temas a resolver como para que algo que es una señal muy pura de vamos a liberalizar y es algo que no es malo porque el cliente se puede beneficiar de muchas soluciones, ahora mismo pues tenga esa disyuntiva. Es curioso porque el hilo conductor de toda esta entrevista es el mercado marginalista, ¿no? Cómo se fijan los precios, etcétera. Yo recuerdo cuando España entra en este mercado hace ya varias décadas, el objetivo yo creo que estaba muy claro. Europa tenía más o menos generadores estables de electricidad, no había este galimatías que nos estás contando y se pretendía incentivar las energías que eran pues poco novedosas o muy innovadoras. Pero es que eso hace décadas y ahora mismo los países en este mercado tienen una generación muy diferente unos a otros, las energías renovables han entrado de manera masiva y sin embargo estamos con el mismo diseño de mercado. Es como, no sé, ¿no te parece que esto debería de ser un punto de reflexión y no tocar pequeñas cositas, sino un Mm, punto de reflexión sí. relevante en Europa? Me parece sí, que a veces es que es como tú ves el bosque, ¿no? Y están ahí talando las ramas del árbol, no, pero vamos a ver, que es que en general, cuando miro otros sectores, ¿no? Pues a lo mejor te vas al mundo de las bombillas y tiene una tasa de reciclaje, vale, está claro, necesita recaudar para un tema. Ves al del agua, tiene la tasa del saneamiento o del alcantarillado, vale. Nosotros tenemos un sistema súper complejo de recaudación, donde si me pongo a enumerar que antes contaba, digo, en la factura recaudamos impuesto eléctrico, el IVA, cargos, peajes, el bono social, el Fondo Nacional de Energía Eléctrica. Recaudamos para muchas cosas y luego además va derivado a distintos puntos, ¿no? A lo mejor también hay que reordenar un poco todo ese sistema de cómo se recauda y a quién va. Porque en ese punto, una reflexión importante. Ahora mismo se habla también de cómo proteger en generación con CFDs oye, vale, pues estás asegurando un ingreso, un modelo de negocio a la generación, ¿no? Eh, pero eso no va a afectar a que el pool se vea mejor, porque ese ingreso luego probablemente, que habrá que ver, va a ir vía reducción de peajes, pero ¿a quién? Al mercado regulado, a lo mejor. Entonces, ¿esto va a favorecer el mercado libre? No. ¿Por qué no se piensa en algo que ya que se toca en un sitio, balanceas y proteges a los dos? ¿Por qué no se piensa más a lo grande? También depende de qué objetivos se tengan, ¿no? Y qué papel se quiere que juegue el cliente. Yo aquí lanzo una pregunta. Al cliente queremos que sea un actor activo, ¿no? Pero ¿con qué objetivo? ¿Con que la suma de todos los clientes regulen el mercado o con que cada cliente se regule a sí mismo y ahorre más? Porque no es lo mismo. Ujú. Entonces, es verdad que para mí es un poco una reflexión un poco más profunda, no del origen de la cadena, sino también del final, que de eso no se habla. Mencionabas todas las cosas que se recaudan de una forma u otra en la factura del usuario final. Hay una que no sé si te has dejado o me equivoco Seguro. yo, que son los certificados de ahorro energético. Bueno, Vosotros el del fondo. Ese es el fondo, sí. como Bueno, comercializadora tenéis ahí esa especie de impuesto sí, revolucionario. sí. A ver, es En el curioso próximo porque episodio, en el próximo episodio hablamos de CAEs y certificados de ahorro, pero ¿cuál es tu visión como comercializadora de esta parte?
mi visión en esto, nosotros somos actores muy activos, porque al final sí tenemos un foco muy claro en que lo que queremos es que en esta etapa final del camino, cualquier cliente, pequeño, mediano o grande, independientemente del tamaño del usuario, se beneficie o de una recomendación de consumo, o de potencia o de un ahorro, ¿vale? Estos CAEs son certificados de ahorro energético, hay muchísimas fichas, creo que más de 200, por distintas actuaciones de ahorro. Si nosotros podemos justificar que ahorramos a clientes, eso dejamos de pagarlo a través del Fondo Nacional de Eficiencia. Actualmente nosotros, por el volumen que tenemos, pues nos implica como 2,5 millones de euros, cosa que ¿Al mes, hace al año? al año. Todavía no es mucho, pero la rampa es que hace unos años eran 300.000 euros. Ya. Entonces, a ver, la curva es creciente y además por el foco que tenemos nos interesa. Pero justo, ¿sabes lo que nos estamos dando cuenta? Nosotros hemos potenciado los CAEs a través de los instaladores, que son los que son accionistas de nuestra compañía, y tenemos acciones pequeñas, medianas y grandes. El CAE es un proceso bastante tedioso de justificación y Sí. requiere pasar por una verificadora que no te cuesta 50 euros. Como el ahorro sea de 30 o 40 euros, el coste puro del proceso no lo hace viable. Entonces, hemos tratado de agrupar un caso muy tonto, ¿vale? Aunque no venga directamente con nosotros, un cambio de neumáticos puede justificarse, pero si puedes agregar cambios de neumáticos a montón en una bolsa, pues todos con un coste de verificación único te compensarían, ¿no? Entonces puedes llegar a clientes más pequeños. No están permitiendo esto, salvo Ya. que agregues que del neumático A al B el ahorro del origen y el fin, eso lo lonches y consigas un volumen mínimo. Si no, tienes que pagar igual 200, 300 euros de verificación. ¿Tiene ese sentido? No. Entonces nosotros al final muchas veces es cómo podemos aportar o que se escuche que de los grandes problemas también hay la suma de muchos pequeños problemas que nos permitirían arreglar las cosas con otro punto de vista. O sea, somos absolutos defensores de los KS, ¿eh? Y vamos a ir a por ellos a tope. Pero, claro, las barreras hay que romperlas. Claro. Y hablaremos de los CAEs en el siguiente capítulo, pero quiero volver a algo que has mencionado antes. ¿Qué pasa con esta volatilidad y los promotores que hacen grandes inversiones, inversiones que son necesarias, porque si no la transición energética no se realizaría, y que resulta que sus Excel de por qué No hicieron esa salen. inversión, bueno, no solo no sale, sino que los tiran a la basura, porque Sí. ese límite de 0 y 180 que decías, en un Excel, pues probablemente se mantenga, pero claro, ya no subsiste con un precio negativo y luego 700 de precio, ¿no? ¿Cómo impacta esto? Ya sé que nos hablas desde un punto de vista de una comercializadora, pero ¿cómo impacta esto a la inversión de los Bueno, promotores de los parques? nosotros mismos hacemos nuestras pequeñas inversiones para cubrirnos, pero en la medida en la que podemos reinvertir los beneficios que obtenemos, porque no tenemos un gran soporte por detrás que nos ponga una matriz 1.000 millones de euros para cubrir nuestro consumo, ¿no? Y nosotros mismos pues vamos invirtiendo en pequeños parques, pero tratando de diversificar. Vamos haciendo proyecciones a largo plazo y es verdad que las cifras salen, pues por ejemplo, ahí atar el papel de consumidor con generador. Al final son dos posiciones contrarias que aliadas pues puedes llegar a tener cierta certeza, ¿no? A través de PPAs, de aseguramiento de precios a largo plazo, pero entendiendo que las dos partes tienen que llegar a un consenso, que si a uno le va muy bien, al otro le va a ir muy mal, y eso a la larga se rompe. Yo ya, mi lema que tengo todas las mañanas es diversifica, Paula, porque como apuestes todo a una carta, entonces un Excel se ve mejor si no todo el peso está puesto en el mismo saco, ¿no? Entonces, distintas generaciones, distintas tecnologías, peninsular, peninsular, PPAs, al final, ante riesgos, diversificación, no se me ocurre otra cosa, pero no hacer nada. Nosotros seguimos incluso apostando, por comprar, pero diversificando. Y Paula, una última pregunta antes de que cierre María Luisa.
hablas aquí ahora de la inversión en todos estos parques renovables y generación. ¿Cómo crees que afectará al precio la refinanciación de los proyectos, especialmente solares, que pueden venir ahora y que, como el Excel no funciona, quizás esa refinanciación sea más cara y haga que el precio de generación sea algo más caro? ¿Eso se va a repercutir en el precio final? ¿Lo vais a ver o no? Pues probablemente. Vamos, es lo más normal que se repercuta porque como no hay una protección del mercado libre, o sea, en la etapa final pues se repercute todo. Hay ciertos aspectos, eso no lo hemos comentado, pero parece que todo lo que la factura, el porcentaje, el 60% es energía, ¿no? Luego tienes impuestos, luego cargos. De lo que es energía no es solo comprar lo que es el precio diario. Hay otros factores como son los servicios de ajuste, que además es importante. También han ganado mucha variabilidad y han aumentado en el precio. Y lo que es peor es que hay costes que son gestionables, que puedes cubrir, y costes que no son gestionables, que no puedes cubrir. Entonces, por ejemplo, estas variabilidades en aspectos no gestionables, como los servicios de ajuste, pues te impactan mucho en el precio final si quieres darlo al cliente. Entonces, todo lo que es variabilidad que va directamente a pool y a servicios de ajuste, creo que he oído por ahí que a lo mejor sacan, por ejemplo, a peajes, sería una gran noticia, que quitasen esa variabilidad de servicios de ajuste, más que nada porque no puedes apantallar al cliente final si sale ahí una barbaridad. Y es que van saliendo. Entonces, esto también está cambiando. El peso de estos componentes más pequeños, que históricamente pues no eran tan relevantes. Ya. Es un lujo, Paula, hablar contigo sobre esta esquinita del trilema, que son los precios, la parte financiera y económica. Y bueno, nos has respondido a estas preguntas que uno se hace cuando lee documentos. Pero imagínate, Paula, que tienes ahora delante la lámpara de Aladino y que pudieras pedirle un deseo de todo esto tan complejo que hemos hablado. ¿Qué deseo le pedirías a Aladino? A ver, lo primero llegar al final del camino, ¿eh? Conseguir haber hecho todo lo que queríamos hacer y resolver el trilema. Pero en el camino pediría que también se tenga en cuenta esta etapa al final, o sea, a los comercializadores y a los consumidores, porque creo que puede generar riqueza en la discusión y que al final todos vamos en el mismo camino, que todos podemos aportar. Simplemente con poder estar ahí y poder aportar, creo que ya me quedaría contenta. Bueno, no sé si Aladino tiene capacidad para resolver el trilema, pero seguramente que este deseo tuyo de acercar a comercializadores y clientes, pues yo creo que es un deseo fácil, bueno, más fácil para Aladino. Muchas gracias, Paula, por tu Nada, a Muchas conversación. vosotros. gracias. Enhorabuena por el programa. Gracias. Gracias. Esperamos que os haya gustado. En el próximo capítulo, hablamos con John Macías, una de las voces más reconocidas en certificados de ahorro energético. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.